«Ese coche no vale ni un peso», gritó el millonario, hasta que la mecánica lo volvió una joya. ¿Alguna vez viste algo que todos daban por perdido y sentiste que aún tenía vida dentro? En un pequeño taller olvidado, una joven mecánica está a punto de demostrar que lo que el mundo desprecia, Dios puede transformar en maravilla. Acompáñame en esta historia, donde la fe, la paciencia y el amor convierten el metal roto en una joya eterna. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que vas a ver cambiará tu forma de creer en los milagros. El camión de la grúa se detuvo frente al viejo taller, levantando una nube de polvo que se mezcló con el olor a aceite y hierro. Nadie dijo nada cuando bajaron aquel coche oxidado, con las llantas hundidas y el capó colgando como un suspiro de derrota. Algunos mecánicos rieron por lo bajo, otros negaron con la cabeza. Eso no arranca ni con un milagro. Pero entre ellos, una joven se acercó en silencio, observando con atención cada grieta, cada mancha, como si escuchara un idioma que los demás habían olvidado. Mientras los otros se dispersaban, ella se quedó quieta, dejando que su corazón marcara el ritmo. Donde los demás veían ruina, ella veía historia. Aquellos restos le hablaban del tiempo, del esfuerzo, de alguien que había amado ese coche alguna vez. Recordó a su abuelo, quien le decía que todo lo que tiene alma, aunque esté roto, espera a que alguien lo escuche. Así, sin tocarlo aún, comprendió que ese no era un simple trabajo, sino una oportunidad para demostrar que el valor no se mide por la apariencia. Con movimientos lentos, pasó la mano por el polvo y descubrió el color original de la pintura, un azul profundo que resistía el olvido. Sus ojos brillaron, no por el reflejo de la luz, sino por el descubrimiento de lo invisible. A veces, pensó, Dios nos envía señales disfrazadas de cosas rotas para ver si aún somos capaces de mirar con fe. No hacía falta una promesa grandiosa, bastaba la decisión silenciosa de creer que algo podía renacer. Esa imagen, una muchacha frente a un coche moribundo, parecía una parábola viva. Así como aquel vehículo había sido olvidado, también hay corazones que el mundo da por perdidos. Pero quien tiene ojos para ver más allá de la suciedad, encuentra tesoros que los demás desechan. Ella no lo sabía todavía, pero su gesto estaba a punto de enseñar a todos una lección sobre el poder de la esperanza y la paciencia. Con un suspiro, se agachó para mirar el motor. El metal parecía llorar aceite, y sin embargo, bajo esa capa de mugre, aún quedaban piezas firmes. «Nada está completamente perdido», murmuró para sí. No era solo una frase, era una verdad que había aprendido con los años. Cuando el corazón de quien repara late con amor, incluso lo inerte responde. En ese instante, sintió algo parecido a un llamado divino. Ese coche necesitaba sus manos, tanto como ella necesitaba un propósito. Esa primera mirada fue el inicio de todo. Nadie imaginaba que de aquel montón de fierro surgiría una joya. Pero así actúa la vida. Los grandes milagros suelen comenzar en los lugares más humildes, cuando alguien decide no rendirse ante lo que parece imposible. La joven mecánica no tenía fortuna ni reconocimiento, pero poseía algo que el dinero no compra. La fe de que, con dedicación, incluso el metal puede volver a respirar. A media mañana, el rugido de un motor de lujo interrumpió el silencio del taller. De él bajó un hombre alto, de traje impecable, reloj brillante y mirada que no conocía la compasión. Caminó entre las herramientas y los mecánicos como si todo le perteneciera. Al ver el coche cubierto de polvo, frunció el ceño con desprecio. «Ese coche no vale ni un peso», gritó, dejando que su voz resonara como una sentencia. Todos rieron nerviosos, buscando complacer su ego, menos ella. La joven mecánica no respondió. Solo
Se agachó para recoger las llaves que él había tirado al suelo, y en ese gesto sencillo había más dignidad que en todo el dinero del millonario. La miró de reojo, esperando provocarla, pero ella no necesitaba defenderse con palabras. Sus ojos hablaban por ella. Fuego, fe y silencio. Era la calma de quien sabe quién es y no necesita demostrarlo. En ese instante, dos mundos se enfrentaron sin tocarse: la soberbia y la humildad. Él no entendía por qué ella no se justificaba. Estaba acostumbrado a que todos se apresuraran a probar su valor frente a él, a buscar su aprobación, pero ella no buscaba poder ni aplausos. Solo escuchaba el latido del motor roto, como si su deber fuera servir a algo más grande que la opinión de los hombres. Esa quietud lo incomodó, porque nada perturba más a los soberbios que encontrarse con quien no pueden humillar. En su interior, la joven recordaba las veces que la habían menospreciado por ser mujer, por ser pobre, por atreverse a soñar en un oficio dominado por hombres. Y sin embargo, ahí estaba, firme, recogiendo las llaves con la serenidad de quien sabe que Dios no se olvida de los humildes. No necesitaba demostrar fuerza con gritos, porque su valor venía del silencio de quien confía en el tiempo y en la justicia divina. El millonario, sin saberlo, había pronunciado una frase que se volvería profética. Ese coche no vale ni un peso. Sería la semilla de su propia lección. Porque en la vida, quien desprecia lo pequeño termina aprendiendo, a veces con dolor, que lo esencial no brilla a simple vista. Así como muchos miran a los demás sin conocer su historia, él había juzgado sin mirar más allá del polvo. La joven guardó las llaves en su bolsillo y miró el coche una vez más. En su mente ya trazaba un plan, no para probarle nada al millonario, sino para honrar lo que amaba hacer. Cuando uno actúa desde el amor, hasta lo más insignificante se transforma. Ese día no comenzó una reparación, comenzó una redención silenciosa, donde la humildad vencería al orgullo y el respeto nacería de las manos que trabajan con fe. Las noches en el taller se volvieron su refugio. Cuando todos se iban, solo quedaban el zumbido lejano de la ciudad y el brillo tenue de una lámpara sobre el capó abierto. Ella arremangaba las mangas, prendía la radio vieja de su abuelo y empezaba el ritual de cada noche: limpiar, ajustar, volver a intentar. Cada tornillo era una oración, cada herramienta un acto de fe, porque sabía que quien trabaja con amor nunca está solo. Dios siempre acompaña a los que no se rinden. Desarmó el motor pieza por pieza, sin apuro, con el respeto de quien toca algo sagrado. Había partes oxidadas, cables rotos, pero también un corazón metálico esperando volver a latir. A veces se detenía solo para escuchar el sonido del silencio, ese mismo que precede a los milagros. No buscaba reconocimiento, buscaba redención. Y en su mirada se mezclaban el cansancio y la gratitud de quien sabe que cada noche difícil acerca un poco más a la victoria. Sus manos, cubiertas de grasa, parecían hablar un idioma propio. Giraban, soldaban, ajustaban como si el tiempo no existiera. Era un diálogo entre el alma y el metal, entre la paciencia y la esperanza. Muchos dirían que era una locura, pero las grandes obras nacen precisamente del amor que los demás no entienden. Y mientras el mundo dormía, una muchacha anónima resucitaba un milagro en forma de coche. En medio de ese silencio sagrado, recordó las veces que dudó de sí misma. Cuántas veces el miedo quiso convencerla de que no era suficiente, pero algo en su interior, más fuerte que la voz del miedo, le repetía: sigue, no pares. Dios honra a quien no abandona su propósito. Así, con el corazón latiendo al ritmo del motor que aún no arrancaba, continuó una y otra vez, hasta que la fe empezó a sentirse en el aire. Y si tú que escuchas esta historia alguna vez pensaste en rendirte, mira lo que ella hizo. No necesitó aplausos ni promesas, solo creyó que valía la pena intentarlo una vez más.
Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Cada clic tuyo es una semilla de fe que ayuda a que más corazones despierten. La joven siguió trabajando hasta que el primer rayo del amanecer entró por la ventana. No había terminado aún, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Comprendió que más que arreglar un coche, estaba reparando su propia confianza. Porque quien restaura lo que otros llaman basura, también sana algo en su interior. Y mientras el taller se llenaba de luz, ella sonrió. Sabía que el milagro ya había comenzado. Con el paso de los días, el taller dejó de ser un lugar ruidoso para convertirse en un templo. Los demás mecánicos, acostumbrados a bromear y hablar alto, comenzaron a guardar silencio cuando ella trabajaba. No era miedo ni respeto forzado, era admiración pura. Había algo en su forma de moverse, en la concentración de sus gestos, que hacía sentir que estaban presenciando algo más grande que una simple reparación. Era como ver la fe volverse visible. Al principio, algunos se burlaban, creyendo que perdería el tiempo en un coche condenado al desguace. Pero la constancia tiene una fuerza que el sarcasmo no puede apagar. Cada noche, cuando la veían llegar con el mismo brillo en los ojos, algo dentro de ellos empezaba a cambiar. Los más jóvenes, sobre todo, se acercaban sin decir nada, observando cómo una mujer, con sus manos pequeñas y firmes, enseñaba sin hablar el valor de creer en lo imposible. Uno de ellos, el aprendiz más nuevo, se atrevió a preguntar, ¿por qué no te rindes? Ella levantó la mirada y sonrió con una serenidad que desarmó cualquier duda. Porque no todos los motores laten igual. Algunos solo esperan a la persona correcta para despertar. Esa frase se quedó suspendida en el aire, como una oración que ninguno olvidaría. No hablaba solo del coche, hablaba de la vida, de los sueños dormidos, de las personas heridas, de todo lo que espera amor para volver a vivir. El silencio que siguió fue profundo. Nadie se atrevió a hablar, porque todos entendieron algo que no necesitaba explicación. A veces, reparar algo roto es el modo más puro de amar. No se trataba de mecánica, sino de fe en acción, y cada golpe del martillo, cada chispa del soldador, era un recordatorio de que la paciencia es el idioma con el que Dios nos enseña a crear milagros. Poco a poco, la burla se transformó en ayuda. Uno trajo pintura, otro buscó herramientas viejas, y el más joven se ofreció a lijar. Sin darse cuenta, la determinación de una sola persona había encendido una llama colectiva. Así es el poder del ejemplo. No grita, no impone, solo ilumina. Y cuando la luz es auténtica, incluso los corazones más duros deciden acercarse para aprender. Esa noche, el taller entero pareció respirar distinto. Donde antes había cansancio, ahora había esperanza. Lo que empezó como el trabajo de una sola mecánica se convirtió en una lección de vida compartida. Todos comprendieron que no se trata de cuántas veces el mundo te dice no vale la pena, sino de cuántas veces eliges creer que sí. Porque cuando alguien trabaja con fe, hasta el acero más frío aprende a latir. 3 semanas después, el taller amaneció distinto. Las luces reflejaban destellos sobre una carrocería que ya no parecía vieja, sino renacida. El azul profundo había vuelto a brillar, como si el tiempo se hubiese detenido para contemplarlo. El motor, antes mudo, rugía con un sonido firme y sereno, como un corazón que recupera su ritmo después de una larga enfermedad. La muchacha, con los ojos húmedos, lo miró encenderse y supo que no era solo un coche, era una promesa cumplida. Aquel día, los demás mecánicos se reunieron alrededor sin hablar. Cada uno sentía algo diferente: orgullo, respeto, asombro.
Habían sido testigos de cómo la fe puede transformar incluso la materia. Ella pasó la mano por el capó, y una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. No necesitaba decir nada. Todo su esfuerzo, sus noches en vela y sus oraciones silenciosas se habían materializado en ese instante. El milagro tenía forma de motor encendido. El olor a pintura nueva y aceite fresco llenaba el aire, pero lo que realmente se respiraba era esperanza. Era como si el taller entero hubiese sido purificado por el fuego de la constancia. Lo que empezó como una burla se convirtió en un símbolo. Aquel coche que nadie quería ahora brillaba con la dignidad de lo restaurado. Y en el fondo, todos entendieron que eso mismo puede ocurrir con cualquier alma dispuesta a ser reconstruida con amor. Cuando encendió el motor por última vez, una lágrima le cayó sin aviso. No era tristeza, era gratitud, porque a través del trabajo había aprendido que cada cosa rota que reparamos afuera también repara algo dentro de nosotros. Nada fue en vano, ni una sola noche, ni una sola oración. Y si tú sientes que tu esfuerzo aún no da fruto, recuerda, lo que Dios prepara en silencio siempre florece en su tiempo perfecto. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Cada historia como esta es una semilla que Él planta en quienes aún creen que la fe puede mover montañas, incluso dentro de un viejo taller olvidado. Cuando apagó las luces y miró por última vez el coche reluciente, entendió que había cumplido algo más que un trabajo. Había dado testimonio, porque el verdadero valor no está en lo que reparamos, sino en el amor con que lo hacemos. Ese coche, antes deshecho, ahora era su reflejo, fuerte, limpio y lleno de propósito. Y mientras se alejaba, supo que el brillo de esa joya seguiría recordándole que la fe, cuando se vive de verdad, todo lo transforma. El sonido del motor atrajo la curiosidad del barrio, pero nadie imaginó quién aparecería esa mañana. Un coche negro, reluciente, se detuvo frente al taller. De él bajó el mismo millonario que semanas atrás había lanzado las llaves con desprecio. Llevaba las manos en los bolsillos, la expresión soberbia de siempre, pero una ligera duda se escondía en su mirada. Caminó despacio entre las herramientas y el eco de los martillazos, esperando encontrar la ruina que había dejado atrás. Al llegar, se detuvo bruscamente. Frente a él, aquel coche, su coche, brillaba como si hubiese salido de una exposición de arte. Las curvas relucían bajo la luz del mediodía, la pintura parecía un espejo, y el rugido del motor lo hizo retroceder un paso. Por primera vez, el millonario no supo qué decir. Lo que había llamado basura ahora era una joya viviente. En su rostro se mezclaban sorpresa, orgullo herido y una sombra de vergüenza que intentaba ocultar. Ella lo miró sin rencor. No buscaba su aprobación, ni necesitaba su elogio. Había hecho su parte, con amor y disciplina, y eso bastaba. En silencio, le extendió las llaves limpias, como quien devuelve un símbolo que ya no tiene poder. No había desafío en su gesto, solo paz, porque cuando uno obra desde la fe, no necesita demostrar nada. La obra misma se convierte en testimonio de lo que Dios puede hacer cuando las manos humanas se ponen a su servicio. El millonario dio un paso al frente, tocó el capó y vio su propio reflejo distorsionado en la pintura impecable. Por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño. Ese coche no solo había sido restaurado, también lo estaba confrontando con su propia soberbia. En sus ojos brilló algo que no había sentido en años. Humildad. Era como si Dios le hablara a través de ese metal transformado, recordándole que el valor verdadero no se compra, se honra. Los demás mecánicos observaban desde lejos, conteniendo la respiración. Habían visto el cambio del coche, pero ahora estaban presenciando algo más poderoso, el cambio de un corazón.
porque cuando la humildad se encuentra con la verdad, el alma se dobla ante la grandeza del bien. En aquel silencio todos entendieron que los milagros no siempre caen del cielo. A veces nacen del trabajo silencioso de una persona que cree, mientras el resto duda. El millonario, con voz temblorosa, solo alcanzó a decir: «Nunca imaginé», pero no terminó la frase. No hacía falta. La joven asintió con una sonrisa serena. Sabía que no era ella quien había obrado el milagro, sino la fe que la sostenía. Y mientras él se marchaba en silencio, comprendió que aquel día no había perdido nada. Había recuperado su capacidad de admirar, porque sólo los humildes reconocen la belleza que renace de las cenizas. El millonario respiró hondo, tratando de recuperar su compostura. El sonido del motor seguía resonando en el aire como un recordatorio de lo que había despreciado. Dio unos pasos hacia ella, sacó una chequera y sin mirarla a los ojos, dijo con voz firme: «Te pago lo que quieras, el doble, el triple, quiero recuperarlo». El taller quedó en silencio. Todos esperaban su respuesta, pero la joven no se movió. Solo levantó la vista y lo miró con esa paz que solo tienen los que ya entendieron lo que vale realmente la vida. «No lo arreglé por ti, lo hice por él», dijo al fin con un tono suave, pero tan claro que el silencio pareció hacerse eterno. Sus palabras no eran una ofensa, eran una verdad desarmante. Porque cuando uno obra desde el amor, no busca aprobación ni recompensa. Ella había devuelto la dignidad a un objeto olvidado, no por dinero, sino por respeto. En su mirada había gratitud, no rencor. Había completado su misión, y eso bastaba para sentirse en paz. El millonario la observó largo rato, sin poder responder. Aquella frase lo atravesó más que cualquier reproche. Comprendió, quizás por primera vez, que la grandeza no está en el poder de comprar, sino en la humildad de crear. En ese instante, entendió que la fe no es una idea bonita, sino una fuerza silenciosa que lo cambia todo. Sus hombros se relajaron, bajó la mirada y, sin decir más, dejó la chequera sobre una mesa. Por primera vez en años, sonrió con sinceridad. Ella lo miró alejarse sin tristeza. Sabía que algo en él había despertado, así como había despertado aquel coche que todos daban por perdido. No siempre el cambio se nota de inmediato, pero cuando el corazón escucha la verdad, el alma comienza a repararse sola. Y aunque él no volvió a decir una palabra, su gesto lo dijo todo. Había aprendido la lección más valiosa, aquella que no se enseña con discursos, sino con ejemplo y paciencia. Los mecánicos, testigos de todo, sintieron un respeto nuevo por la muchacha. Ya no la veían solo como una trabajadora, sino como una maestra silenciosa. Porque en su forma de vivir, habían descubierto el reflejo de una fe que transforma lo imposible en belleza. Ese día, entendieron que el taller no era solo un lugar de trabajo, era un altar donde los corazones se forjaban junto al acero, donde cada golpe, cada chispa se convertía en un canto a la esperanza. Y así terminó esa historia, no con aplausos, sino con silencio y gratitud. El coche brillaba como una joya, pero el verdadero brillo estaba en las almas que habían sido tocadas por su ejemplo. La joven limpió sus manos, respiró profundo y miró el cielo. Sonrió, sabiendo que el trabajo más importante ya estaba hecho. Había recordado al mundo que nada está perdido mientras haya fe. Y en ese taller, entre el eco de los motores, Dios seguía susurrando: «Mira lo que puedo hacer cuando alguien cree». Dicen que los milagros ocurren solo en los templos, pero a veces nacen en los lugares más sencillos, como un taller cubierto de polvo. Ella no buscaba gloria ni dinero, solo demostrar que nada está verdaderamente roto cuando se repara con amor. Y así, mientras el motor volvía a latir, también renacían las almas que lo presenciaron. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios qué parte te inspiró más. Y recuerda,
Si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás que la fe también puede encender motores.